Mis padres intentaron darle mi herencia a mi hermana, su hija preferida, pero mis abuelos tenían un as bajo la manga que lo cambió todo. Soy un hombre de 28 años, y mi vida siempre estuvo marcada por el favoritismo familiar. Desde que tengo memoria, mis padres, especialmente mi padre, mostraron una clara preferencia por mi hermana menor, Lily, 25, sobre mí. Esta inclinación se hizo más evidente a medida que crecíamos. Lily era la niña de oro. Recuerdo vívidamente cuando yo tenía 5 años y Lily 2. Ella tuvo una fiesta de cumpleaños ostentosa con pinturas caras, un castillo inflable y hasta un zoológico de mascotas. Ese mismo año, para mi cumpleaños, me conformé con un pastel de supermercado y una cena familiar íntima. Esto sentó las bases de nuestra infancia. Con el tiempo, las diferencias se agudizaron. Lily siempre recibía los juguetes más novedosos, la ropa más bonita y toda la atención. Un día, a mis 10 años, había ahorrado durante meses para comprarme una bicicleta nueva. Lily también quiso una y, al ver la mía, hizo un berrinche. En lugar de enseñarle el valor de la paciencia o el ahorro, mis padres le compraron al instante una bicicleta aún mejor que la mía. El favoritismo también se manifestaba en la escuela. Mis padres asistían a todas las actividades escolares de Lily, mientras que las mías solían pasar desapercibidas. En cuarto grado, fui el protagonista de la obra de teatro escolar, y ensayé con enorme entusiasmo. Sin embargo, la noche del estreno, mis padres llegaron una hora tarde y se perdieron mi escena principal. Estaban consolando a Lily, que se había quejado de un dolor de estómago, y que después resultó estar perfectamente. Simplemente perdieron la noción del tiempo jugando con ella. En el ámbito académico, mis logros parecían insignificantes para ellos. Me uní al club de matemáticas, obtuve las mejores calificaciones en la secundaria, y hasta gané el primer lugar en una feria de ciencia regional. Mis padres apenas se inmutaron. En contraste, cuando Lily sacó un notable en una asignatura difícil en la preparatoria, le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como incentivo. La preparatoria fue un periodo complicado. Buscando su aprobación, me esforcé al máximo en cada actividad extracurricular y mantuve un promedio impecable. Fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Lily, por su parte, se limitaba a aprobar y pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos. La cúspide de mis logros llegó cuando fui seleccionado para un prestigioso programa de verano en Harvard. Cuando compartí la noticia durante la cena, mi padre solo gruñó y desvió la conversación hacia la próxima función de baile de Lily. Mi madre apenas musitó un qué bien antes de cambiar rápidamente de tema. El día de mi partida a Harvard, mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque coincidía con el concierto de Lily y querían verla actuar. Tuve que pedirle el favor a los padres de un amigo. El proceso de admisión universitaria fue otra tortura. Dediqué meses a mejorar mis ensayos, participé en un sinfín de actividades y me preparé para los exámenes. Varias universidades de élite me aceptaron, y obtuve una beca considerable para la universidad de mis sueños. Su reacción en la cena fue mínima. «Qué bien, pero no te creas tanto. La universidad no lo es todo», me dijo mi padre. «Solo acuérdate de nosotros cuando seas alguien importante», añadió mi madre. En cambio, cuando Lily apenas logró terminar la preparatoria y decidió no ir a la universidad, mis padres fueron increíblemente comprensivos. Admiraron su autenticidad y su desafío a las expectativas sociales, algo que nunca hicieron por mí. Incluso le regalaron un coche por su graduación. A nivel emocional, este favoritismo constante me afectó profundamente durante mi adolescencia y mis 20 años. Luché contra la ansiedad y la desesperación, y comencé terapia en la universidad. Allí comprendí que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Me llevó años reconstruir mi autoestima y aprender a valorarme sin depender de su aprobación. A pesar de que mi familia cercana no me apoyó, logré construir una vida plena. Me gradué con honores, conseguí un buen empleo en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27 años. Estoy orgulloso de mis logros, aunque mis padres no lo estén. El drama actual comenzó con el fallecimiento de mi abuelo paterno. Fue un exitoso hombre de negocios que construyó su fortuna desde cero, y dejó una herencia considerable. En su testamento, distribuyó sus bienes equitativamente entre sus nietos, incluyéndonos a Lily, mis primos y a mí, y sus hijos, mi padre y sus hermanos. Mi parte de la herencia era de unos $500,000, un monto que me habría permitido invertir en mi futuro, saldar mis préstamos estudiantiles, y quizás, incluso fundar mi propia empresa. La inesperada fortuna me llenó de alegría. Sin embargo, al leer el testamento, mis padres se mostraron visiblemente molestos. Más tarde, me llamaron aparte y me dijeron que les parecía injusto que yo recibiera una parte igual. Lily, que vive en su sótano y trabaja a tiempo parcial en una cafetería, argumentó que ella necesitaba el dinero más porque estaba sufriendo. Aunque perplejo, intenté mantener la compostura. Les expliqué que la decisión fue del abuelo y que ellos no tenían derecho a intervenir. Insistieron en que yo debía actuar con moralidad y cederle mi parte a Lily. Se enfurecieron cuando me negué, y empezaron a culparme, llamándome desagradecido y egoísta. Mi padre sacó a colación cada vez que me habían ayudado: pagar mis frenillos, que eran médicamente necesarios, comprarme útiles escolares, lo mínimo, y permitirme vivir en casa durante la universidad, aunque yo trabajaba a tiempo parcial para contribuir. Convenientemente, olvidó el coche que le compraron a Lily, sus numerosas compras y el hecho de que a sus 25 años todavía la mantienen. La situación escaló rápidamente. Mi padre, siendo la albacea del testamento, decidió tomar las riendas. Anunció que, interpretando las intenciones del abuelo, le daría a Lily mi parte completa de la herencia,
además de la suya. Alegó que el abuelo lo habría querido así si hubiera conocido nuestra situación. Me sentí destrozado. Esto no solo era claramente ilegal, sino también un doloroso recordatorio de lo poco que mis padres me valoraban. Intenté razonar con ellos, señalando que el abuelo siempre trató a todos sus nietos por igual y estaba al tanto de nuestras vidas. Mi madre me acusó de hablar mal del difunto por sugerir que el abuelo no habría querido lo que mi padre proponía. Mencioné recuerdos de mi abuelo apoyando mis metas académicas y profesionales, pero mis padres los desestimaron como malinterpretaciones. Afirmaron que el abuelo quería asegurar el bienestar de Lily y que en privado había expresado preocupación por su futuro. Cuando les pregunté por qué no lo había estipulado así en el testamento, no tuvieron respuesta. Lily, por su parte, se sentía incómoda con la situación, pero no criticó a nuestros padres. Cuando intenté hablar con ellas solas, solo se encogió de hombros y dijo, «Mamá y papá saben lo que es mejor». Era obvio que no obtendría mucha ayuda de ella. Sintiéndome traicionado y dolido, busqué a la viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Al enterarse de lo sucedido, se enfureció. Me informó que mis padres no tenían ninguna autoridad para alterar el testamento y que esa no era en absoluto la voluntad de mi abuelo. Mi abuela me envió documentos que aclaraban todo. Aparentemente, hace algunos años, mis padres intentaron persuadir al abuelo para que dejara toda la herencia a Lily. El abuelo se negó rotundamente, insistiendo en que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso incluyó una cláusula en el testamento que estipulaba que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con esta información, confronté a mis padres. La revelación de la abuela sobre su intento anterior de influir en el testamento los tomó por sorpresa. Mi padre intentó defenderse diciendo que solo estaban cuidando el futuro de Lily, pero pude ver la culpa en sus rostros. Mi abuela actuó de inmediato. Se puso en contacto con los otros albaceas del testamento y con el abogado. También habló con los hermanos de mi padre, quienes compartían su indignación por lo que mi padre intentaba. Juntos, lograron detener el plan de mi padre y asegurar que el testamento se ejecutara tal como estaba escrito. Aunque resentidos conmigo, mis padres tuvieron que ceder. Argumentaron que yo debía haber manejado esto internamente en lugar de involucrar a otros, y me acusaron de poner a la familia en mi contra. Mi madre sollozó, diciendo que yo había dividido a la familia y los había engañado. Cuando mi padre me amenazó con desheredarme completamente, respondí que de todos modos, nunca esperé nada de ellos. Ahora, me amenazan con cortar toda comunicación si acepto la herencia. Mi padre incluso sugirió que no sería bienvenido en su casa si heredaba. En un comentario especialmente hiriente, mi madre afirmó que mi aceptación del dinero revelaba que nunca los amé de verdad y que solo estaba dispuesto a lucrar con su muerte. El asunto ha causado una fisura en la familia extendida. Algunos de mis primos me apoyan, comprendiendo el favoritismo de antaño y valorando que me haya defendido. Otros creen que debí haber cedido para mantener la paz, argumentando que la armonía familiar es más importante que las consideraciones financieras. Aunque los hermanos de mi padre están firmemente de mi lado, esto también ha tensado su relación con mis padres. Lily se encuentra en una posición complicada. Me confió en privado que, aunque se siente mal y no pidió esto, no se siente lista para confrontar a nuestros padres. Ha sido criada para depender de ellos y buscar su aprobación, así que no la culpo del todo. Aún así, una parte de mí desea que me hubiera apoyado solo por una vez. Esta situación ha desenterrado mucho sufrimiento y resentimiento del pasado. Me encuentro recordando todas las veces que fui pasado por alto o menospreciado en favor de Lily. Los cumpleaños olvidados, las funciones escolares a las que mis padres no asistieron, los éxitos que pasaron desapercibidos. Este incidente parece haber cristalizado una vida entera de injusticia. Aunque todo este asunto ha causado una gran división familiar, me mantengo firme y decidido a aceptar mi herencia tal como mi abuelo la destinó. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. Por primera vez, me perdí nuestra comida familiar mensual la semana pasada, ya que no soportaba las miradas frías y acusadoras. A pesar de la turbulencia, una parte de mí se siente empoderada. Por primera vez en mi vida, estoy confrontando el trato injusto de mis padres. Estoy afirmando mi valor y me niego a ser ignorado. Es una sensación a la vez terrible y liberadora. Aunque creo tener razón, el drama familiar me está agotando, algo que no había experimentado desde la universidad. He vuelto a sufrir ataques de ansiedad y estoy considerando regresar a terapia para manejar el estrés. ¿Debí haberme negado a cumplir con las expectativas de mis padres y haber aceptado mi herencia? ¿Debí haberle dado el dinero a Lily para mantener la paz? Aunque estoy harto de ser el chivo expiatorio de la familia, también temo perder a mi familia por completo. Cualquier consejo o perspectiva sería muy valioso. Actualización. Han pasado 6 meses desde mi primera publicación, y muchas cosas han sucedido. Agradezco a todos por su apoyo y guía. Realmente me mantuvieron fuerte en momentos difíciles. Primero, el aspecto legal. Muchos de ustedes me aconsejaron buscar un abogado, y lo hice. Mi abogado confirmó que tenía todo el derecho a heredar y que el intento de mi padre era ilegal. Me ayudó a documentar todo y a prepararme para acciones legales si fuera necesario. Afortunadamente, no fue así. Mi abuela, junto con los hermanos de mi padre y su abogado, resolvieron el asunto sin necesidad de un juicio. Recibí mi herencia completa, y el testamento se ejecutó exactamente como mi abuelo lo estipuló. Debido a sus intentos de manipular el testamento, mi padre fue removido como albacea. Este fue un proceso exigente que duró varias semanas. Mis padres amenazaron con demandas. Hubo reuniones tensas y llamadas furiosas, pero al final, la ley fue clara y tuvieron que ceder. Sin embargo, las consecuencias familiares han sido notables y aún continúan.
Al principio, mis padres se reafirmaron en su postura. Me acusaron de ser avaricioso y de descuidar a mi hermana. También intentaron poner a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo acusaciones de que yo había coaccionado a mi abuelo para que me diera dinero. Por suerte, la mayoría de la familia no cayó en su trampa. Aproximadamente un mes después de que se aceptara el testamento, hubo un incidente muy desagradable en una reunión familiar. Mis padres se presentaron sin ser invitados a la casa de mi tía, quien no los había convocado. Armaron un escándalo, gritando que yo le había quitado a Lily y había corrompido a la abuela en su contra. Mi padre se enfureció, diciendo que yo había arruinado todos esos maravillosos recuerdos. Mi madre incluso me lanzó un viejo álbum de fotos a los pies. Fue una situación incómoda y terrible. Varios parientes tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y persuadir a mis padres para que se fueran. Bendita sea, mi abuela se convirtió en mi mayor apoyo durante todo este tiempo. Compartió historias de cómo mi abuelo siempre estuvo orgulloso de mis logros, y cómo él deseaba especialmente que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso reveló que mi abuelo había guardado un álbum de recortes con mis éxitos, recortes de periódicos de mis honores académicos, copias de mis cartas de aceptación universitaria e incluso el programa de esa obra de teatro escolar a la que mis padres habían llegado tarde. Esta revelación fue tan conmovedora como triste. La abuela también se ofreció a aclarar las cosas con el resto de la familia. Organizó una reunión familiar, excluyendo a mis padres, y expuso toda la historia de la parcialidad de mis padres, incluyendo eventos que yo había olvidado de los que nunca me había enterado. Que alguien por fin reconociera la injusticia que había vivido durante años fue una validación, pero también reabrió viejas heridas. Respecto a mi hermana Lily, finalmente encontró su voz en todo esto. Se acercó a mí en privado y se disculpó por no haberme defendido antes. Después de un examen de conciencia y varias largas conversaciones con nuestra abuela, dijo que aunque siempre pensó que la preferencia de nuestros padres era incorrecta, había estado demasiado aterrorizada para confrontarlos. Discutimos nuestra infancia y cómo nos influyó a ambos con gran profundidad y emotividad. Lily admitió que ser la hija favorita no fue tan maravilloso como parecía. Nunca aprendió a valerse por sí misma y sintió una enorme presión por cumplir con las expectativas de nuestros padres. Contó historias de veces en las que anhelaba lograr cosas por su cuenta, pero nuestros padres intervenían y resolvían todo por ella, privándola de la oportunidad de desarrollarse y aprender de sus errores. Para nuestra relación, esta conversación marcó un punto de inflexión. Comenzamos a reparar el vínculo fraternal que la parcialidad de nuestros padres había roto. Ahora, solo nosotras dos, nos reunimos regularmente para tomar café, conversar y apoyarnos mutuamente a través de esta crisis familiar. Lily asombró a todos al anunciar que pagaría la universidad con su herencia. Afirmó que verme defenderme la motivó a empezar a manejar su propia vida. Una vez que decidió qué estudiar, se matriculó primero en un colegio comunitario cercano, con la intención de transferirse a una universidad de 4 años. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Creo que se dieron cuenta de que su excesivo mimo no le había hecho ningún favor a Lily. La reacción de mis padres a todo esto ha sido variada y cambiante. Al principio, nos atacaron a ambos con ira. Intentaron manipular a Lily para que dejara la universidad y ayudara a la familia, alegando que yo la había puesto en su contra. Cuando eso no funcionó, cambiaron de estrategia. Después de varias conversaciones prolongadas con mi abuela y al ver la gran transformación de Lily, mi madre comenzó a reconocer el daño que sus acciones habían causado. Ha hecho algunos intentos vacilantes de reconciliación, incluso comenzando terapia para abordar sus problemas. Se puso en contacto para disculparse, admitiendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para enmendar las cosas. Es un proceso lento, y aunque tengo una esperanza cautelosa, también mantengo límites firmes. Lamentablemente, mi padre ha sido menos propenso a reconocer cualquier error. Todavía furioso, se siente como la víctima en todo esto. Ha sido frío con Lily desde que ella decidió ir a la universidad y apenas me habla. Ha intentado controlarnos un par de veces, amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no entramos en razón o perdonándonos si nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verlo distanciarse así de sus 2 hijos. La dinámica entre la familia extendida ha cambiado drásticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi padre, quienes han sido de gran ayuda, y de mi abuela. Al escuchar de mis tías y tíos cómo lidiaron con el comportamiento desafiante de mi padre a lo largo de los años, me he sentido menos solo en esta lucha. También he desarrollado lazos más profundos con algunos de mis primos que me apoyaron. Hemos empezado a hacer una comida mensual entre primos, lo que nos permite ponernos al día sin el drama de las generaciones mayores. En cuanto a mí, he estado haciendo un uso sensato de mi herencia. Habiendo pagado mis préstamos universitarios, ahora siento una increíble libertad financiera. Trabajando con un asesor financiero, he construido una cartera de inversiones diversificada. También he reservado fondos para quizás lanzar mi propia empresa en el futuro. Estoy investigando la posibilidad de abrir un centro comunitario con tratamientos de salud mental a precios razonables y seminarios de educación financiera. Pero para mí, pagar terapia para mí mismo y ofrecerme a hacer lo mismo por Lily ha sido la aplicación más significativa del dinero. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites razonables con nuestros padres y estamos trabajando para sanar los eventos de nuestra infancia. Aunque es un camino largo, ya siento que estoy creciendo en conocimiento y capacidad para superar el abandono emocional y la parcialidad crónica. Todo este proceso ha traído mejoras sorprendentes a mi vida. Ahora sé mucho sobre cómo establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Me siento bien conmigo mismo por resistir la culpa y la presión.
Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria profesional. Lidiar con todo este conflicto familiar y someterme a terapia me ha ayudado a darme cuenta de mi pasión por apoyar a personas que han pasado por dinámicas familiares similares. Actualmente estoy pensando en volver a estudiar para especializarme en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado ayudando a jóvenes de hogares familiares desafiantes en un centro juvenil cercano. Poder ofrecer el tipo de aliento y apoyo que me hubiera gustado tener de joven es inmensamente gratificante. Incluso estoy considerando crear un fondo de becas para niños en circunstancias similares, usando parte de mi herencia. Mi relación con Lily ha seguido mejorando. Una vez al mes tenemos un día de hermanas donde hacemos algo divertido solo nosotras dos. Nuestra caminata y picnic del mes pasado fue lo más relajado y conectado que nos habíamos sentido desde la infancia. Sin la influencia de nuestros padres, estamos reconstruyendo suavemente nuestra conexión bajo nuestros propios términos. En cuanto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi madre ha estado intentando reconstruir nuestra relación. Ha asistido a terapia regularmente y ha empezado a ver parte del daño que causó su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos a solas donde hemos tenido conversaciones honestas, aunque desafiantes, sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Aunque no es una mejora perfecta, hay progreso. Mi padre, sin embargo, sigue oponiéndose al cambio. Todavía insiste en que no hizo nada ilegal y que Lily y yo deberíamos estar agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación conmigo, por lo que se ha perdido varias reuniones familiares. Aunque duele, estoy tratando de soltar mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de manera diferente o de controlar sus reacciones. Tanto para Lily como para mí. La abuela es ahora una roca. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y su orgullo porque nos hayamos defendido. Siempre apoya la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo el proceso me ha enseñado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a ver que, a veces, la familia que eliges puede ser más alentadora que la que te crió. Además de desarrollar un círculo cercano de amigos que han sido de gran ayuda en este viaje, me he acercado más a mis tías, tíos y primos que me apoyaron. Establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto cruciales para mí. Estoy mejorando en decir no a situaciones que comprometen mi salud mental y ya no me siento mal por priorizar mi bienestar personal. Estaba tan preocupado tratando de obtener el favor de mis padres que siempre había pospuesto explorar nuevos intereses y pasatiempos. A aquellos en circunstancias similares, les aconsejaría que no permitan que nadie los haga sentir mal por obtener lo que les corresponde por derecho, incluso si genera controversia. Es razonable defenderse. Aunque las dinámicas familiares pueden ser complejas, usted merece un trato justo. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar a construir la vida que se merece. Consulte a un terapeuta si es necesario, rodéese de personas que lo apoyen y no duden en establecer límites. Su valor personal lo define usted, no como lo trata su familia. Una vez más, gracias a todos por sus sugerencias y apoyo. Significaron más de lo que podrían imaginar durante un periodo verdaderamente difícil. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy emocionado por el futuro y tengo una seguridad de mí mismo que no había experimentado en años. Me entusiasma saber a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida y estoy decidido a romper el patrón del favoritismo y construir mejores relaciones en mi propia familia. Gracias por ver. Si estas historias te atrapan, suscríbete a Historias del Señor R y activa la campanita. Cada día hay una historia sorprendente esperándote.